¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video donde vamos a hablar ahora de la siguiente temática, que es ángulos inscritos, semi-inscritos y centrales. Ok, vamos a empezar con el ángulo central. Dice que el ángulo central tiene su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son 2 radios de dicha circunferencia. Dice también que la medida del ángulo central es la medida en grados del arco correspondiente. ¿Qué significa esto? Que el ángulo BOC, que está marcado aquí en verde, mide exactamente lo mismo que el arco BC en grados. Acuérdense que esto es un ángulo que mide una abertura, es lo mismo que una distancia. Entonces repetimos, el ángulo central se forma cuando el vértice está en el centro de la circunferencia y con 2 radios de la misma. Con eso se forma un ángulo central y el arco que se forma con esos radios tiene que medir exactamente lo mismo que el ángulo central. Vamos a la siguiente, que es el ángulo inscrito. El ángulo inscrito tiene su vértice en un punto de la circunferencia y sus lados son secantes. Aquí observen el punto A, está sobre la circunferencia y esta es una línea secante, la línea AB, y la línea AC es otra línea secante. Entonces esta partecita que está aquí de verde sería el ángulo inscrito. Y nos dice que la medida de este ángulo es la mitad en grados del arco comprendido entre sus lados. En este caso, el arco CB. Y aquí tenemos la fórmula. Nos indica que este ángulo es exactamente igual a la mitad en grados del arco CB. Vamos a la siguiente definición, que sería el ángulo semi-inscrito. Tiene su vértice en un punto de la circunferencia, que lo podemos ver. Uno de sus lados es secante, en este caso el lado AB, y el otro es tangente, el lado AC, es tangente a la circunferencia. Entonces aquí lo tenemos marcado en verde. Y nos dice que la medida del ángulo semi-inscrito es la mitad en grados del arco comprendido entre sus lados. ¿Qué significa entonces? Que el ángulo CAB es exactamente la mitad del arco que está entre A y B. Aquí le puse CB, pero es los puntos que están solamente sobre la circunferencia. En este caso es A y B. Vamos a resolver algunos ejercicios. Aquí dice que si el lado BC es tangente y el arco AB mide 240 grados, ¿cuánto vale el ángulo X? Como aquí nos están diciendo que esto es tangente y ustedes pueden observar que el lado AB es una secante, entonces esto es un ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito es la mitad del arco que está comprendido entre los lados, que en este caso sería A hasta B. Ese arco mide 240, por lo tanto el ángulo debe de medir 240 entre 2, porque es la mitad de ese arco. Entonces ese ángulo debe medir 120 grados. Vamos a resolver otro ejemplo, otro ejercicio. Tenemos aquí el arco CA, aquí está C y nos dirigimos hasta A. Ese es el arco, mide 96 grados. Este arco en abertura son 96 grados. El arco BC, ¿sí? El arco BC mide 104 grados. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la medida del ángulo X? Si ustedes observan, el ángulo X, su vértice está sobre la circunferencia y sus lados son secantes de la misma circunferencia. En este caso CA y CB. Por lo tanto, esto es un ángulo inscrito. La teoría nos dice que la medida de este ángulo inscrito es la mitad del arco que se forma con sus lados. En este caso sería de A hasta B.
Pero ¿cuánto vale este arco AB? Si ustedes observan, esto es una circunferencia. Toda ella en abertura es 360 grados. Entonces aquí yo tengo en CA 96 y en BC 104. Entonces AB va a ser exactamente igual a los 360 menos BC y menos CA. Eso será el arco AB. Sin embargo, el ángulo X es la mitad de ese arco. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Ponemos los 360 grados de la circunferencia menos los dos arcos, en grados obviamente, y lo vamos a dividir entre 2. Observen, aquí me queda finalmente 360 menos 200. ¿Por qué? Porque menos 96 menos 104 es igual a menos 200. De esta resta obtengo 160 grados y entre 2, finalmente el ángulo X mide 80 grados. Vamos a otro ejemplo. Aquí nos dice que el ángulo PAC mide 100 grados. Aquí está midiendo 100 grados. Y dice además que AB es tangente a la circunferencia. Entonces, ¿cuánto mide el arco AC? Vamos a medir de esta forma de aquí hasta acá. Como pueden observar, este arco está comprendido entre los lados de el ángulo semi inscrito. Por lo tanto, usamos nuestra fórmula. Nos dice que ese ángulo de 100 grados es igual a el arco AC entre 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar. El arco AC es igual a 100 grados por 2. Por lo tanto, el arco AC mide 200 grados. Este arco de A hasta C mide 200 grados. Vamos a otro ejemplo, a otro ejercicio. Dice aquí en la figura, ¿cuál es el valor del ángulo X? Ustedes observen la figura. Tenemos aquí una especie de triángulo. Aquí tenemos un diámetro que va desde E hasta D. Tenemos aquí una secante. Tenemos aquí un radio. Tenemos un ángulo central. Un ángulo central que mide 120 grados. Entonces, el ángulo X está en sus lados. Uno es secante de S' y el otro al lado es de E hasta D, que también es una secante. Por lo tanto, y como su vértice está en la circunferencia, esto es un ángulo inscrito. La teoría me dice que es exactamente la mitad del arco C'D. ¿Y cuánto mide el arco C'D? Bueno, mide lo mismo que el ángulo central, que se forma precisamente con los radios OC' y OD. Entonces, el arco C'D mide exactamente lo mismo que el ángulo central de 120 grados. ¿Cómo queda entonces esto? Pues tiene que quedar exactamente la mitad de ese arco C'D. Entonces sería la mitad de ¿quién? De 120 grados, por lo tanto el ángulo X mide 60. Bueno, espero que haya quedado claro y nos estaremos viendo en próximos videos.